Muy buenas tardes a todos, a todas y todos. Gracias por acompañarnos en este último día especial de celebraciones por los 40 años de la Asociación Mexicana de Mastozoología AC. Como recordarán, esta semana hemos estado celebrando de manteles largos con ponencias de académicos de reconocido prestigio en diferentes ámbitos de la mastozoología y en colaboración con la Sociedad de Mastozoología Marina, la SOMEMA, hemos organizado este webinario al cual titulamos Mamíferos de Mar y Tierra. El día de hoy cerramos la última ponencia de esta semana tan interesante de charlas que hemos tenido con el doctor Enrique Martínez Meyer, que ahorita va a ser presentado. Para los que no sabían, el doctor Enrique Martínez Meyer es el presidente saliente en los últimos años de la Asociación Mexicana de Mastozoología y es un académico que ha participado de una manera muy frecuente y muy entusiasta en la Asociación Mexicana de Mastozoología. Así que estamos muy contentos de que haya aceptado el preparar esta charla sobre mamíferos en el sur de México, en el estado de Chiapas. Y bueno, le voy a pedir o solicitar a la doctora Alina Gabriela Monroy que haga el favor de presentar a nuestro ponente. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Para mí es un honor presentar aquí al doctor Martínez Meyer. El doctor hizo su licenciatura en biología en la superpoderoso Estudios Superiores Iztacala de la UNAM eh, en 1994. Después hizo su maestría en biología animal en la Facultad de Ciencias también de la UNAM. Luego un doctorado en geografía en la Universidad de Kansas en el 2002. Desde esa fecha hasta ahora labora como investigador en el Instituto de Biología de la UNAM. Entre 2017 y 2019 fungió como secretario académico del Centro de Cambio Global y la Sustentabilidad AC en Tabasco. Sus líneas de investigación se enmarcan en la ecología geográfica, abordando temas sobre la relación del ambiente con la biodiversidad y las respuestas de estas a los impactos ambientales, particularmente al cambio climático. Enrique ha impartido cursos sobre estos temas en diversos posgrados de la UNAM y otras instituciones de México, así como en más de 10 países. Ha dirigido 4 tesis de licenciatura, 14 de maestría, 11 de doctorado y ha generado alrededor de 100 publicaciones científicas. Fue presidente de la Asociación Mexicana de Mastozoología en el periodo 2018 a 2022 y es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores con el nivel 3. Así que es un placer tenerte aquí, Enrique, y pues adelante. Muchas gracias, eh, Cris, Gaby, Gerardo. Siempre es un gusto, pues estamos en casa, yo soy de casa, entonces es platicar entre amigos. Gracias por la invitación y también gracias por la presentación. De aquí somos 3 personas egresados de la superpoderosa FES Iztacala, Gerardo, Gaby y yo. Entonces, muy bien. Bueno, pues el tema del que les voy a hablar el día de hoy es sobre una región realmente muy importante para la biodiversidad en México, en Mesoamérica, y no exagero si digo que en el mundo, que es la región de la cuenca del río Usumacinta. Un poco una perspectiva sobre la cuenca y también sobre los estudios en los que en los años recientes me he involucrado en el estudio de los mamíferos y de algunos procesos que están ocurriendo en la zona. Va a ser un enorme gusto que les interese y que levante curiosidad, polémica e interés. Voy a compartir mi pantalla para comenzar. Bueno, todos sabemos que estamos en tiempos de cambio global, ¿no? De diferentes expresiones de cambios que están ocurriendo tanto en la dimensión social como en la dimensión ambiental en el mundo. Estas gráficas que ustedes ven acá son una serie de variables socioeconómicas en el lado izquierdo y ambientales en el lado derecho, que muestran cómo eh, han venido aumentando, por ejemplo, el tamaño de la población, el Producto Interno Bruto, Producto Interno Bruto, las inversiones extranjeras, eso es a nivel global, y así pueden ver cada uno de las gráficas.
Eso es en el aspecto socioeconómico y en el aspecto ambiental, pues la acumulación de gases de dióxido de carbono en la atmósfera, de metano, la acidificación de los océanos, una serie de variables y de elementos con los que estamos nosotros, bueno, pues familiarizados, ¿no? Los que estamos metidos en el tema de la conservación biológica. Tiene que ver también con la degradación ambiental. Lo que destaca de estas gráficas es la forma de, exponencial hacia los últimos años. En particular, aquí marcan esta rayita de 1950 a la fecha. Todos estos procesos se han disparado. Entonces, estamos en un momento que le llaman, de hecho, la gran aceleración, en donde los cambios están ocurriendo a una velocidad sin precedentes en esas dos dimensiones. Y entre estos cambios, pues el que a mí me preocupa y a los que seguramente están viendo esta plática, pues es el de la pérdida de la biodiversidad, porque en este contexto global, en este marco conceptual que ustedes ven acá, que se llama los límites planetarios, propuestos por los investigadores de la Universidad de Estocolmo, en Suecia, eh, lo propusieron en 2009, la última revisión del 2022, muestran que de estos elementos que son los que le mantienen el equilibrio dinámico que existe en el planeta Tierra, los que ya han rebasado los límites seguros, que son los circulitos verdes, están en rojo, bueno, en amarillo, rojo y morado, el que más, el que más se ha disparado es el de la integridad de la biosfera, expresado en la diversidad genética, pero en realidad es en la diversidad de especies, pues. Y mucho más allá que otros que son más sexys, como el cambio climático, por ejemplo. Entonces, el tema de la pérdida de biodiversidad, en realidad, si lo ponemos en ese contexto, es el tema ambiental de mayor urgencia de atención. Tristemente no es el que tiene la mayor atención del público ni el mayor conocimiento, es cambio climático con mucho y otros. Entonces, el proceso de pérdida de biodiversidad es un proceso que a los ojos de la gente y de los tomadores de decisiones, pues es bastante silencioso, lo que lo vuelve todavía más complicado y más peligroso porque no, no está en el conocimiento popular. Y como en nuestro día a día nosotros no vemos que los cambios se desaten de una manera muy conspicua, nos va pasando como un cáncer, pues que se va extendiendo y hasta que estemos en una situación ya mucho más crítica es que vamos a poder darnos cuenta de la magnitud del problema. Eh, Esta gráfica y estos datos a mí son los que más me han impresionado como una expresión de cuán grave y cuán fuerte es el tema de la pérdida de la biodiversidad. La gráfica que ustedes ven a su izquierda, muy bonita, por cierto, proviene de un artículo, del seguimiento de un artículo publicado en 2019, me parece, en donde se hizo una evaluación global de la biomasa, de la biodiversidad, o sea, la contribución de todos los diferentes taxones a la biomasa global. O sea, entendiéndose a que si juntáramos a todos los individuos de todas las especies, de plantas, animales, bacterias, virus, y los pesamos, ¿con cuánto contribuye cada uno de las especies o de los grupos taxonómicos? Bueno, este está ya desmenuzado solamente para los mamíferos. Eh, y lo que quiero mostrar acá, bueno, lo que muestra esta gráfica acá, es que de la biomasa total de mamíferos, el 90 y prácticamente el 95% y lo contribuyen en primer lugar el ganado doméstico y en segundo lugar la población humana. Y la vida silvestre, tanto en su forma marina como terrestre, los mamíferos marinos y terrestres, solamente contribuyen con apenas casi el 6%. Es decir, la dominación que existe por parte de nuestra especie y nuestra fauna acompañante, la domesticada, es abrumadora y pues para mí preocupante. Ahora,
¿Cuáles son a nivel global, cuáles son los agentes causales del declive de los mamíferos en particular? Bueno, las dos, los dos factores que resaltan de los demás que se han analizado son, en primer lugar, la pérdida de hábitat y en segundo lugar, la extracción para cualquiera de los fines, ¿no? Venta comercial, consumo, etcétera. Entonces, esos dos son los factores directos que están provocando la mayor pérdida de los mamíferos en el mundo. Y en México la situación no es muy diferente, en realidad, en las tendencias mundiales. Vean esta imagen, esta es como se estima que fue la extensión original de las selvas en México, considerando todas las selvas bajas, medianas, altas, húmedas y secas. Y esto es lo que tenemos ahorita. Eh, en todo el país, en todos los tipos de coberturas vegetales originales, ya perdimos pues por ahí del 50%. Y las causas principales, pues, es la expansión de la frontera agropecuaria, agrícola en algunas partes, pecuaria en otras partes, en particular en los últimos 20 o 30 años en el sur ha sido la expansión para plantaciones, bueno, no plantaciones, sino el establecimiento de pastizales inducidos para la ganadería. Y en el norte es principalmente para la agricultura, ya una vez que se echaron los pastizales naturales del pie de la Sierra Madre Occidental. Eh, Se han hecho muchos esfuerzos para bajar la tasa de deforestación en México y en algunos años va mejor y en otros va peor, pero en los últimos años se ha estabilizado, pero hay picos como el del 2018 en donde la tasa de deforestación fue muy alta y la del 2016 también. Y ahora con respecto al segundo problema global, que es la extracción de especies, en México pues no tenemos muchos datos al respecto, pero sí sabemos que este es un problema creciente, por lo menos el de la extracción ilegal. México ocupa el cuarto lugar a nivel global en el comercio ilegal de biodiversidad, en donde la gran parte del comercio es de fauna, ¿no? Una buena parte son aves, como lo ven en las imágenes, los citácidos, pero otra buena parte pues, son mamíferos. Eh, Hay indicios de que este mercado ilegal en los últimos años se ha expandido mucho en México y es un problema también que no está, en realidad no está atendido, no está bien atendido. Eh, Ahora, un problema emergente, además de estos dos, es el del cambio climático. Hay una publicación muy reciente de noviembre del año pasado por parte del Programa de Investigación en Cambio Climático de la UNAM, en donde da los datos más recientes que se saben para México. Yo quiero que miren en estas imágenes los circulitos verdes que les marco allí, que es México, que por alguna extraña razón la Virgencita de Guadalupe nos dio la espalda. Y estamos en una franja en donde el calentamiento es más acelerado. Esos manchas rojas de este mapa, por ejemplo, pues son las zonas en donde el calentamiento está siendo más acelerado. Igual acá, igual acá. Eh, y esto lo demuestran los números. Cuando a nivel global el promedio de incremento de la temperatura o sea, desde 2890 hasta la fecha ha sido casi de 1,2 grados centígrados, para México es casi de 1,7. Es prácticamente medio grado más cálido que el promedio global. Eh, entonces, la tasa, es decir, la velocidad a la que se está calentando México, eh, también es más acelerada que a nivel global, en particular de los años 70 para acá. Y ahora, si se fijan en el mapa, la tasa bueno, más bien la distribución espacial del calentamiento, pues no es homogéneo. Es en el norte, en los desiertos, en este caso el desierto chihuahuense, el desierto de Sonora, de Baja California, en donde el aumento de la temperatura ha sido más veloz y más alto, igual en el sureste. Bueno, sur, vamos a poner, en el sur de México. Ahora, la precipitación no ha cambiado demasiado. Ha aumentado un poco la precipitación a nivel país, pero su distribución geográfica ha sido muy, muy, muy heterogénea. Y también su distribución en el tiempo. Eh, Eso es lo que más se nota. Cuando uno va al campo y platica con la gente de campo,
pues lo que ellos notan es que, por ejemplo, las lluvias ya no empiezan cuando solían empezar. Y eso es cierto. Se ha modificado el ciclo de la lluvia. No es que llueva menos, pero llueve de una forma distinta, ¿no? Y eso también tiene implicaciones muy importantes. Entonces, las proyecciones a futuro, tanto de la temperatura en este lado como de la precipitación, muestran pues, que la temperatura va a seguir aumentando. Eso no hay ningún lugar en México en donde vaya a disminuir. A diferencia de la lluvia, que en algunos lugares va a llover más, en otros va a llover menos. Pero la tendencia general a nivel país, aquí está desglosado por estados, es que va a hacer más calor y va a llover menos, ¿no? Hacia finales de este siglo, si la tendencia se mantiene. Entonces, bueno, eso lo que está provocando desde ahorita es un importante estrés hídrico, pues en la biodiversidad, en las plantas y pues por ende en los animales. Bueno, ahora vamos a centrarnos a la materia de la plática, que es la cuenca del río Usumacinta. La cuenca del río Usumacinta, como ven en este mapa, es una cuenca transfronteriza que está repartida casi a la mitad entre Guatemala y México. Guatemala tiene el 55% de la cuenca y México es el 45% de la cuenca. Casi porque Belice tiene ahí por un 1%, ¿no? Pero se reparte entre México y Guatemala básicamente. Es una cuenca enorme, gigantesca, de 77.436 kilómetros cuadrados, en donde recorre pues, el río más caudaloso de México, que es el río Usumacinta, que aporta el 30% del agua superficial de todo el país. Y además de los ríos que desembocan en el Golfo de México, pues el más grande es el río Mississippi en Estados Unidos, pero también es el más contaminado y ha provocado una gigantesca mancha muerta, digamos, en el mar por todos sobre todo agroquímicos que acarrea y que desembocan en el océano, cosa que no pasa con el río Usumacinta. Este sí es un río vivo y es un río que contribuye a la dinámica costera y oceánica de una manera súper importante. Entonces, el río propiamente y la cuenca son, son de una importancia estratégica como un recurso natural. Pero además de eso, pues en esta zona es donde se encuentra la mayor concentración de biodiversidad en México. 45% de la biodiversidad de México se encuentra en este pedazo. 3,6% del territorio nacional, si nos fijamos nada más en la parte mexicana de la cuenca. Se han registrado alrededor de 1.551 especies de vertebrados y más de 200 especies de mamíferos. Eh, pero además de sus atributos biológicos súper destacados, pues también tiene un componente social y cultural sobresaliente, extremadamente sobresaliente. Investigaciones muy recientes que se ven en esta imagen demuestran que ahí se estableció una de las primeras, bueno, la primera ciudad que se conoce de gran magnitud de la cultura maya hace más de 1.000 años. Es la cuna de la cultura maya, donde, bueno, pues hay zonas arqueológicas increíbles como esta que hay acá, que es Bonampak, Palenque, Yaxchilán y muchas, decenas de ellas. Hay 11 grupos étnicos habitando en la cuenca del lado mexicano, ¿no? Eh, entonces, tiene una riqueza cultural extraordinaria. Yo no sé si cuando la gente va por primera vez a esta zona y ve la belleza natural y todo el ambiente que existe alrededor, es difícil de describir con palabras. Así que si no han ido, es una invitación para que la conozcan. Pero así como tiene esas maravillas, también tiene una serie de conflictos de enorme profundidad. Hay unos, hay unos conflictos que son de siglos atrás, ¿no? La discriminación a los pueblos originarios, la marginación, la pobreza. eh, los conflictos por la tenencia de la tierra son durísimos y bueno, en las noticias nos enteramos todo el tiempo de que hay alguna situación de conflicto en Chiapas, ¿no? O sea, no por nada se levantó el ejército zapatista en esa zona. El rezago social es altísimo.
Ahora, su condición transfronteriza complejiza aún más una serie de problemas porque hay tráfico ilegal de todo lo que se les ocurra, de todo lo que se les ocurra, desde las personas, drogas, armas, ganado, todo, todo. Y en tiempos muy recientes ya existe una presencia muy grande del crimen organizado. Esta imagen que ustedes ven acá es de diciembre del año pasado, en donde la gente está haciendo valla porque está entrando el, el cártel de Sinaloa a frontera con Malapa. Y los están, pues saludando y, eh, pues, digamos, mostrando alegría de que estén llegando, porque hay un conflicto fuerte entre dos cárteles muy poderosos. Entonces, la situación es súper compleja y muy peligrosa. En los últimos meses se ha vuelto peligroso incluso estar por allá, viajar en las carreteras, en fin. Entonces, toda esta complejidad, tanto en la parte ambiental como en la parte social, pues tienen una consecuencia en los procesos que están ocurriendo con la biodiversidad. Entonces, uno de ellos, el más conspicuo y el más importante y el más preocupante, tal vez, es el de la deforestación. En este estudio, que está muy bonito, de Beto Gallardo y sus colaboradores, hicieron un análisis sobre cómo ha sido el proceso de deforestación desde el 2000 hasta el 2018, la, toda la cuenca. Y lo que ustedes ven en esta gráfica es bien interesante. ¿Qué ha pasado con la deforestación dentro de las áreas protegidas y fuera de las áreas protegidas? En México y en Guatemala. Fíjense cómo esta línea que se mantiene muy abajo quiere decir que las tasas de deforestación, bueno, las áreas deforestadas, se han contenido un poco, ¿no? Han ido al aumento, pero de una manera discreta comparado con fuera de las áreas naturales protegidas en México. Y en Guatemala el fenómeno es distinto. No importa que estén adentro de áreas naturales protegidas, en estos años más o menos se contuvo, pero antes y después ha habido un proceso terrible de deforestación en la parte guatemalteca, tanto dentro como fuera de las áreas naturales protegidas. Si se fijan, acá hay un pico en 2016, tanto en Guatemala como en México. Algo pasó ahí, no estoy seguro qué es. Bueno, no me he puesto a averiguar qué es, pero en 2016 hubo un pico de deforestación muy importante. Quiero mostrarles una secuencia de imágenes sacadas del Global Forest Watch, que es esta plataforma en donde uno puede, pues, ver imágenes y hacer análisis sobre cómo son los procesos de deforestación desde el 2001 hasta el 2022. Entonces, no son todos los años, son algunos años, pero en rojo ustedes van a ir viendo las zonas que se detectan como deforestación. Las que están en azul son zonas que ganan vegetación, o sea, reforestación o forestación. Entonces, eso es bueno, primero el 2001, luego el 2006, luego el 2011. Y fíjense, conforme más nos acercamos al tiempo presente, se intensifican los procesos de deforestación. ¿Dónde no se deforesta? Este es el complejo de áreas naturales protegidas de la selva lacandona, Montes Azules y las otras reservas que están ahí alrededor, como Chanquín y otras. Y en Guatemala, pues esta es la reserva de Lacandona, me parece. Pero fíjense cómo se observa claramente un proceso de aislamiento de las zonas que están poco perturbadas, las que están adentro de las áreas naturales protegidas. Entonces, aquí hay varios mensajes y lecciones que podemos sacar de eso. O sea, el papel crucial que están jugando las áreas naturales protegidas, principalmente en México, porque en Guatemala sí les han pegado durísimo, pero en México han estado conteniendo, pero la presión que existe es cada vez más y más y más, y todo el tiempo hay invasiones y todo el tiempo hay eh, tala ilegal y hay quemazones, etcétera. Bueno, ahora, ¿cómo impactan todos estos cambios en la cobertura del suelo a los mamíferos y a los beneficios que los mamíferos proveen a las personas o los servicios ecosistémicos que también se conocen? Bueno, aquí es en donde empiezan los estudios en donde yo me he involucrado. Bueno, en este estudio me involucro porque Paulina Arroyo, que es la que ha llevado este trabajo, pues ahora tengo yo el grandísimo honor, y lo digo con toda sinceridad, de que es mi alumna de doctorado porque es una mujer fuera de serie y brillantísima. Entonces, el Pablo que ha hecho, pues desde hace ya 8 años,
es estar monitoreando a la fauna silvestre, específicamente a la fauna pues grande, porque es a través de fototrampeo, en zonas adentro de la reserva de Montes Azules. Aquí están los puntitos negros que representan sus estaciones de muestreo y en manchones de selva fuera de la reserva, en el municipio de Marqués de Comillas, de diferentes tamaños. Ustedes pueden ver parches grandes y parches chiquitos. Entonces, lo que ella está viendo es este proceso de deforestación, cómo está impactando bueno, a las especies y a las interacciones entre las especies, interacciones de los depredadores con sus presas y entre los diferentes gremios tróficos también. Como no puedo expoliar su trabajo, pues nada más les voy a dar algunos resultados muy preliminares, bueno, simplemente comentar algunos resultados muy preliminares, ¿no? Y aunque todos sabemos que, bueno, la deforestación eventualmente va a causar la pérdida de las poblaciones de las especies, lo que ella está haciendo es cuantificándolo y entendiendo el proceso de cómo. Entonces, a través de análisis bastante robustos y complejos, algunos de ellos, con modelos de ocupación y modelos estadísticos de buen nivel, eh, ella está viendo cuáles son las variables ambientales y socioeconómicas que explican mejor la ocupación, o sea, que esté presente una especie, ¿no? Y en este caso, bueno, este es el caso del jaguar, en donde es la variable más importante es, es el porcentaje de cobertura forestal. En el mapa, lo que ustedes ven en verde son sitios donde se esperaría una alta ocupación, donde se modela una alta ocupación, y en rojo, pues baja o nula ocupación. Eh, para el pecarí de labios blancos son, aunque también tienen impactos muy importantes la deforestación, son otras las variables que explican la ocupación. En este caso son también el porcentaje de cobertura forestal y la densidad de los poblados, de una forma positiva y la otra de la forma negativa. Por ejemplo, para el tapir, más importante que la cobertura forestal resulta la distancia a los ríos. Nos sorprende. Pero bueno, lo importante de su trabajo es que está identificando cuáles son los factores causales directos y cómo va a afectar a las interacciones. Lo dejamos en puntos suspensivos porque está en proceso. Bueno, otro estudio también de otra estudiante que está bajo mi tutoría, que es Sofía Vizcaíno. Ella lo que hizo fue, ella es estudiante de pandemia, ¿no? Entonces su trabajo original era ir a evaluar en el campo las percepciones de los mamíferos y los servicios ecosistémicos o los beneficios que proveen a las personas. Pero fue justo en el momento de la pandemia, entonces pues ya no pudo salir al campo, entonces hizo un análisis bibliográfico al respecto. Entonces lo que ella hizo fue identificar, bueno, todas las especies de la región, identificar cuáles son los servicios que proveen, dadas sus atributos funcionales y además lo que está reportado que para qué la gente los usa o cómo los percibe. Entonces ella identificó para 136 especies de mamíferos en la selva lacandona que bueno, que tienen algún papel en 9 contribuciones, ¿no? Unas son materiales, una no material y algunas de regulación. Entonces aquí está la polinización, la dispersión de semillas, control biológico, de reservorio de enfermedades, como alimento, como materiales, compañía o medicina. Esas son en donde ella logró identificar que los mamíferos tienen un papel importante. Sorprendentemente, el pecarí de collar, el coatí y el mapache fueron las especies que identificó que tienen un mayor número de contribuciones. Y con base en la sensibilidad a la deforestación de todas las especies que analizó, pudo identificar que las contribuciones más afectadas por la deforestación son la de la polinización y las contribuciones no materiales, ¿no? Las físicas y psicológicas. En lo opuesto, la contribución más estable ante la deforestación es la del control biológico, ya que hay muchas especies que realizan esta función. Entonces, en este componente, digamos, o en esta parte de la deforestación, por un lado, Pau está evaluando de una manera muy rigurosa cómo es el proceso, cómo impacta el proceso de deforestación a la mastofauna, y Sofía, cómo esos impactos
afectan a los beneficios para las personas. Bueno, ahora vamos a ver otra de las expresiones del cambio global, que es el cambio climático. Nosotros hemos estado haciendo análisis propiamente del clima de la zona para ver cómo ha cambiado o sea, lo que podemos decir es que de 1980 a la fecha la temperatura ha aumentado en 1,5 grados centígrados en toda la región de la cuenca. Lo que ustedes ven aquí en las gráficas es en los colores los años más recientes son los amarillitos. Entonces pueden ver cómo están en la parte superior, es decir, los años más recientes son los que han estado más calientes, cosa que nos sorprende. Y aquí lo vemos por mes, ¿no? O sea, a través de los años por mes. Entonces, los meses de abril, mayo y junio es en donde se ha observado el mayor incremento en la temperatura. Entonces, si bien no llueve menos, sí la época de secas es más seca. Y con las proyecciones que hemos hecho bajo escenarios de cambio climático en estos horizontes temporales, centrado en 2030, centrado en 2060 y centrado en 2080, bajo diferentes escenarios de emisiones, y los aumentos en la temperatura, si ahorita estamos más o menos por acá, un aumento de 1,5 grados centígrados, en el escenario más drástico podría haber aumentos por arriba de 3, 4, incluso hasta 5 grados centígrados. En el escenario más benévolo, si las cosas cambian del curso que llevan, sí se podría mantener un aumento por debajo de los 2 grados centígrados. Ahora, ¿cómo impacta el cambio climático sobre los mamíferos? Bueno, este es un estudio en el que yo me involucré cuando estuve trabajando allá en Villahermosa, en el Centro del Cambio Global, en donde, bueno, cuando yo llegué había un proyecto muy importante, se conoce ya como FORDESIG, es el Centro del Cambio Global y Sustentabilidad. Y ese proyecto fue gigantesco, con un diagnóstico muy profundo sobre el estado de la cuenca del Usumacinta. Yo me incorporé en un objetivo que era la generación de escenarios, de escenarios de los factores de cambio global que están afectando más a la cuenca. Entonces, pues convoqué a un grupo de colegas que son de altísimo nivel en términos de modelación para modelar dos cosas: el cambio de uso del suelo y el cambio climático y su impacto sobre la biodiversidad. Entonces, bueno, este es el diagrama de flujo. Hicimos primero una eh, evaluación histórica de las trayectorias de cambio, tanto del clima como de la cobertura del suelo, y con base en esos patrones o en esas tendencias históricas, se proyectaron hacia escenarios futuros para ver cómo podrían cambiar las cosas. Eh, Utilizamos para lo de cambio de uso del suelo, pues dinámica EGO, bajo escenarios de cambio climático, pues uno tendencial, si no las cosas no cambian, y uno si nos portamos muy bien y hacemos caso al red más. En este caso se modelaron no solo los mamíferos, sino todos los vertebrados de la cuenca. Entonces, otro grupo dentro del gran equipo ese del FORDESIG se encargó de armar las bases de datos con los registros de presencia de todas las especies de los vertebrados de la cuenca, desde los peces hasta los mamíferos. Entonces, se hizo una compilación de 1,415 especies, en donde estuvieron incluidos 201 especies de mamíferos, y todo eso se modeló. Entonces, de los primeros resultados que salieron, muy impactantes, por cierto, esto es la vegetación en el 2005, en el 2012. Ustedes fíjense en lo anaranjado, que son las zonas transformadas a sistemas agropastoriles. Entonces, vean, esto es lo histórico y aquí vienen las proyecciones hacia el futuro. Esto es si nos portamos bien y esto es si nos portamos como nos estamos portando. Y no se ven muchas las diferencias en realidad. Fíjense cómo en la parte sur de la cuenca, específicamente en la parte de Guatemala, aquí se ve la línea fronteriza, es en donde se proyectan los cambios más drásticos en cobertura de suelo. En la parte alta de la cuenca, es la parte alta de la cuenca y esta es la parte baja de la cuenca. En contraste, las proyecciones bajo escenarios de cambio climático de los modelos de nicho y de distribución de las especies muestran
Este mapa lo que muestra es ya el resumen, digamos, el mapa de riqueza de las 1415 especies puestas una encima de otra. Entonces, las zonas más rojitas son las que concentran mayor especie, mayor número de especies. Si no sorprende, pues es la zona de la selva lacandona. Esta es la cuenca baja, donde están los pantanos de Centla, y esta es la cuenca alta, que pues la mayor parte está en Guatemala, pero en la parte mexicana está, por ejemplo, Comitán y Montebello. Y esas zonas. Eh, Esto es bajo un escenario hacia el 2050, un escenario tendencial o el drástico, digamos, y lo que quiero que vean es cómo cambia, pues, los colores, ¿no? O sea, cómo disminuye el número de, potencialmente el número de especies. Pero eso no quiere decir que se desaparezcan, que se mueran, no, no. Lo que ocurre es un proceso de migración altitudinal, eso es lo que muestra esto, ¿no? O sea que estos son eh, la pérdida de especies o la ganancia de especies, la pérdida en rojo, la ganancia en verde. Entonces lo que se ve es que la parte baja de la cuenca se pierden un montón de especies, es en números absolutos y esto es improporcional. Y la parte alta de la cuenca es en donde ganaría muchas especies porque bajo un escenario de cambio climático, pues las tendencias es que las especies empiecen a migrar para las zonas altas de la cuenca. Ahora, si nosotros comparamos lo que pasa con el uso del suelo, y esto es el presente, esto es el presente en los mapas de riqueza, y estos son las proyecciones al 2050, al 2070, pues lo que vemos es, en amarillito aquí son zonas convertidas a sistemas antropizados y en verde son las que se quedan como naturales, con vegetación natural. Entonces, si por un lado el cambio climático empuja las especies para arriba, ¿no? Eh, pero por otro lado, las tendencias de deforestación más fuertes están justamente hacia la parte alta de la cuenca. Entonces, allí puede haber un problema muy importante para las especies, ¿no? O sea que aun cuando en realidad puedan migrar, que eso también es, todo esto son hipótesis, pues esto no hay que tomarlo como predicciones, sino como posibilidades. Pero si esa es la tendencia, pues cada vez hay menos hábitat disponible para las especies en las zonas altas. Ahora, pues estas son hipótesis, ¿no? La pregunta es, ¿las especies en realidad están respondiendo al cambio climático? Pues mire que tal vez, ¿eh? No sabemos, no sabemos. Pero a mí me llama mucho la atención esta publicación de Román Palacios, que registraron por primera vez al mono aullador, al guatapigra, en Montebello. Aquí está el mapa. Miren, este es Montebello, esta es la parte alta de la cuenca en México. Este es el modelo de distribución potencial generado para este mono. Estos son los registros de presencia conocida del mono. De- Demasiado disparado. Ahora, ¿esto qué es? Es un mono, o sea, es una especie que la usan para mascotas, por ejemplo. Entonces, pudo haber sido un escape o deliberada, una liberación deliberada. O en realidad están respondiendo a cambios en el ambiente. Pues no, no lo sabemos, no lo sabemos, pero por lo menos hay indicios. Y si uno platica con la gente acá arriba de Montebello y del ejido de Ciscaro, pues sí nos están diciendo que notan cambios, algunos cambios, ¿no? Visitas, por ejemplo, de el tucán, Rhaphistos sulfuratus, y en Montebello pues no se ha visto, de repente ahí ven algún ejemplar. Entonces, bueno, para probar estas hipótesis que resultaron de los modelos del proyecto del FORDESIT, planteamos un nuevo proyecto sobre entender si realmente los impactos del cambio climático son como se espera a partir de los modelos y cómo afectaría eso a las interacciones entre animales y plantas. En este caso específico, enfocándonos a los frugívoros, sus plantas. Para este proyecto, pues ya tenemos un equipo más amplio, eh, conformado por personal de la UNAM, por colegas del Centro del Cambio Global. Rodrigo es colega del Centro del Cambio Global. Miguel Jacome, él es investigador por México, asignado al Centro del Cambio Global. Julia Carabias, que es de la Facultad de Ciencias.
Avi Aro, que es de la UNAM, David Prieto, que también él es de Iztacala, de la UNAM, y un grupo de estudiantes estamos trabajando en este proyecto que nos tiene muy, muy, muy entusiasmados. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es combinando la modelación con el trabajo de campo, ¿no? Entonces, escogimos tres sitios en donde fuera factible trabajar, donde no arriesguemos el pellejo todo el tiempo. Y dos son en áreas protegidas, uno justamente en Montebello y un ejido junto a Montebello que también muy interesante que se llama Siscao. El otro es en Montes Azules, en las estaciones de Natura y Ecosistemas Mexicanos. Y un sitio intermedio que estábamos buscando algún lugar que nos permitiera trabajar entre un sitio de zona baja y un sitio de zona alta. Aquí estamos a 150, 200 metros, aquí estamos a 1500 metros. Logramos conseguir un sitio, pues no ideal, pero bueno, fue lo que no está tan mal, está a los 600 metros, hubiéramos querido un poquito más alto. Y lo que estamos haciendo allí es, bueno, por un lado estamos generando los modelos de distribución de especies, de estas especies de frugívoros y de las plantas con las que interactúan, ¿no? Su comida. Bajo escenarios de cambio climático en este gradiente altitudinal. Entonces, lo que queremos ver es, según los modelos, en dónde serían zonas de desestabilización de las interacciones, ¿no? En dónde sí podrías encontrar a un mamífero, pero no a la planta o viceversa. Eh, pero en campo estamos haciendo la caracterización de las redes de interacción, es decir, estamos yendo al campo y a través de muestreos directos con fototrampeo y capturas, en específico capturas de murciélagos, estamos viendo pues qué es lo que comen. En realidad eso es lo que nos interesa. Entonces estamos poniendo ofrecimientos de fruta que nos encontramos ahí en el bosque, hacemos así montoncitos como lo ven acá, y ponemos fototrampas para ver quién se acerca y se las come, para reportar o registrar estas interacciones. Capturamos a los murciélagos, ponemos un tapetito de plástico abajo y recolectamos su excremento y pues se identifican las pequeñas semillas que se puedan. Y bueno, por observaciones, tenemos el plan, todavía no lo empezamos, pero de seguir algunas tropas de monos para ver qué es lo que están comiendo y pues registros ocasionales así de suerte. Este proyecto apenas empezó, entonces no tenemos todavía resultados. Se los voy a dejar en suspenso, pero sí quería yo mostrarles pues hacia dónde está nuestro interés y nuestro trabajo para entender todos estos procesos del cambio global. Entonces, bueno. En resumen de todo esto que les he estado contando, sin duda, la cuenca del río Usumacinta es una de las joyas bioculturales más importantes de México y de Mesoamérica. Y no lo digo porque ahora estoy enamorado de ella, porque estoy trabajando allá. Es que, pues conforme más conoce uno la zona y lo ves en perspectiva, es un lugar increíble. Es un lugar increíble. Ahora es muy preocupante todos los procesos de cambio que están ocurriendo ya, o sea, de cambio global, bueno, de cambio local, pues, pero son expresiones del cambio global a nivel local, tanto en la dimensión social como en la dimensión ambiental, ¿no? O sea, son demasiado profundos los problemas sociales que se ven en la zona y muy complejo, muy complejo. Lo malo es que todo esto tiene repercusiones en el uso del suelo, al final, ¿no? Entonces o sea, sí lo digo con una voz de alarma y un poco con carácter de urgente, que tenemos que poner los ojos en, en, en esos sitios que son únicos. O sea, en uno de esos mapas que le mostré de cómo eran las selvas antes, cómo es ahora, pues eso, los Chimalapas son las zonas, los manchones grandes de selva alta perennifolia que nos quedan. Y los de selva mediana que están allá en la península de Yucatán, Calakmul y Quintana Roo, pues es lo único que nos queda. Entonces sí es necesario pues poner mucho esfuerzo, no nada más de investigación, sino también de comunicación la importancia de la zona por un lado y de las presiones que está recibiendo. Las áreas naturales protegidas en México, por lo menos,
también en Guatemala, pero sobre todo en México, han jugado un papel crítico, central. Si no hubiera áreas naturales protegidas, otro sería el panorama. El panorama sería como es alrededor de las áreas naturales protegidas. ¿No? Tasas de deforestación altísimas. Pero las áreas naturales protegidas, así como son un instrumento muy útil, pues son insuficientes. En primer lugar, están todo el tiempo bajo amenaza. Hay invasiones, les digo, hay incendios, hay todo. Pero además, aunque no los hubiera, son insuficientes porque lo que está pasando es un proceso de aislamiento. Entonces necesitamos eh, promover los proyectos de restauración afuera de las áreas naturales, bueno, dentro, pero sobre todo fuera de las áreas naturales protegidas para mantener la conectividad. Si en realidad los animales se están moviendo, que yo sí creo, pues tenemos que facilitar o por lo menos no obstruir de una manera tan brutal estos movimientos que son su forma de adaptación al cambio climático. Entonces, los estudios de ciencia básica, como muchos de los que les he mostrado acá, pues son útiles y son importantes para generar la información de base, pero también necesitamos mucho involucramiento con las comunidades en una alianza pues transdisciplinaria pues, para buscar soluciones realmente factibles. ¿No? Y ya para cerrar, les dejo una serie de preguntas espinosas como el azotador que está ahí. Esto que les estoy mostrando para la cuenca del Usumacinta, pues no es exclusivo, obviamente, ¿no? O sea, casi que para cualquier lado que volteemos en México, pues los problemas se van a aparecer un montón. La deforestación, la caza ilegal, bueno, pues cambio climático, en fin. Entonces, yo me pregunto y yo les pregunto, como personas que estamos metidas en el tema de la conservación de la biodiversidad, en mi caso desde la trinchera de la academia y de la ciencia y de la generación de conocimiento, ¿cuál es nuestro papel? ¿Hasta dónde es nuestro papel? ¿Cómo nos vamos a involucrar? ¿Nos debemos involucrar más? Ahora, si ese es el caso, que tenemos el deseo y la iniciativa de congregarnos en una asociación científica como es la MAC. Dentro de la MAC, ¿cuál es nuestro papel? Asistir a los congresos está padre, pues vemos a todos nuestros amigos, la pasamos bomba, pero para darle cara a la asociación, para darle una fuerza, para darle un prestigio y también una identidad, pues hay que hacer más que eso, ¿no? Y ahora también, ¿cuál es el papel que debería de jugar la MAC ante estos desafíos que son abrumadores? Yo lo siento abrumadores. Entonces, si como individuos un paso adelante es juntarnos, es hacer equipo a través de una asociación en este caso, ¿cómo como asociación podemos encarar estos cambios, estos problemas, ¿sí? Estos desafíos? Vamos a ponerlos de esa forma. Bueno, con eso cierro. Bueno, quiero expresar mi agradecimiento pues, a todas las personas, no nomás las de las fotos que pasé en la presentación, sino pues hay muchas personas que no están en la foto, pero que nos han apoyado para poder trabajar, ¿no? Desde las autoridades en las áreas protegidas. Eh, Alejandro León es el director de Montevideo y se ha portado increíble con nosotros. A la gente del ejido de Ciscao, que está pegado a Montevideo y que son una comunidad admirable en muchos sentidos. La gente del poblado de Nuevo Huistán, que también nos abrió las puertas para trabajar en su área dedicada voluntariamente a la conservación. A las personas que nos ayudan y siempre están pendientes en las estaciones de Chapul y de Sendales, que son de Natura y Ecosistema Mexicano, al CCGS, y pues la lana ha venido de diferentes fuentes, Fordesit, el estudio este de modelación, el nuevo CONACYT con H, ahora para las becas de los estudiantes que están involucrados, y Natura pues también fue con nosotros y ahora la UNAM también. Muchas gracias por su atención y estoy muy atento a sus comentarios y preguntas para contestar lo que yo pueda. Voy a dejarle Mm, con... Muchas gracias, Enrique. Excelente
charla y nos pone muchos retos, ¿no? Para el futuro, muchos aspectos a pensar bueno, este análisis que has hecho de la región es muy interesante y muy útil para los jóvenes seguramente que nos están viendo, porque como bien nos dices, bueno, este es un botón de muestra, pero sabemos que este patrón se repite en muchas partes de nuestro país y del mundo. Tenemos varios comentarios, felicitaciones de mucha gente. Nos saluda Guillermo Valderas desde Santiago, Miahuitlán, Puebla. También Rosa González saluda desde Puebla. Shai Carrasco te felicita por la plática, dice que es una excelente información y pregunta que si el artículo de Paulina Arroyo de doctorado ya, alguno del doctorado ya está publicado. Bueno, fue adrede dejarlas así en suspenso, ¿no? No, Pau está apenas en sus semestres iniciales del doctorado, todavía no publica estos resultados y por eso tampoco los quise yo adelantar, ¿no? Porque pues, son sus resultados. Aunque ya lleva 8 largos años de monitoreo continuo, permanente, yo creo que es el estudio de fototrampeo, así en los mismos sitios de monitoreo pues, continuo, además, ¿no? O sea, es uno de los más largos en México, seguramente. Eh, Ahora, con su doctorado, es que va a generar todos estos análisis y va a generar las publicaciones pertinentes, así que tendremos que esperar un tiempito todavía. Bueno, aquí nada más, perdón por completar, Sí, sí. pero recuerden los que nos ven, o por si no lo sabían, Paulina Arroyo fue ganadora del premio de mejor tesis de licenciatura hace unos cuantos años, cuando estábamos en la pandemia. Entonces, en nuestra página web pueden encontrar el título de su tesis de licenciatura y el video en YouTube, en donde presentó trabajos precisamente de fototrampeo en esta región del país, en Chiapas. Entonces van a poder ahí ver la charla de resultados que ya tuvo previamente en la licenciatura, por si alguno de los que nos está viendo desea conocer más su trabajo previo al doctorado. También Juan Pablo Ramírez te felicita, excelente trabajo desde Nayarit. El doctor Gerardo Sánchez Rojas nos dice, bueno, el doctor Hafter decía que lo más importante no solo es el área del área natural protegida, sino cómo logras modificar un área de influencia. Me Ujú. parece que este caso es muy evidente. No sé si quieras comentar un poquito al respecto. No, sí, pues completamente de acuerdo, ¿no? O sea, con esa visión del doctor Hafter. De hecho, pues la CONAM en sus años de gloria, que ya no son los de ahorita, eh, adoptó este lema de la conservación de la naturaleza o de la biodiversidad desde las áreas naturales protegidas, no en las áreas naturales protegidas, ¿no? Porque se dieron cuenta que, pues sí, hacerlo hacia adentro del área natural protegida es lo relativamente fácil, pero ¿cómo puedes tener influencia en las actividades que están afuera? Y pues hay diferentes formas de hacerlo, pero el trabajo básicamente es con la gente que vive y en los alrededores, dentro pues y en los alrededores de las áreas naturales protegidas, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo. No sé si quieres comentar algo, Gera, ya que estás aquí. No, no, Este, yo me refería a que es como muy evidente en una de las diapositivas cómo la fragmentación no toca las áreas naturales protegidas porque por ley hay una serie de situaciones que favorecen eso, pero que te quedan aisladas. O sea, si esto continúa sí, esta tendencia, entonces me parece que la reflexión, incluso desde, tú preguntabas qué podía hacer la MAC, ¿no? Yo creo que uno puede resaltar este tipo de resultados y decir, bueno, es que tendríamos que replantearnos cómo funcionan las áreas naturales protegidas en México, ¿no? Retomar esa idea de que en la medida que esas áreas naturales protegidas tengan áreas de influencia suficientemente grandes y poderosas para que el uso y el manejo de los recursos sea mucho menos agresivo con muchos componentes de la biodiversidad, probablemente podamos avanzar en una dirección mejor, ¿no? Porque las áreas protegidas finalmente son lugares acotados, un sí, polígono claro. delimitado, y si eso es lo único que va a quedar, pues todos sabemos que eso trae
más problemas a la larga que beneficios, ¿no? Ese era un poco como el sentido de mi Sí, no, y comentario. sin duda, y por eso al final la reflexión es que sí, pues han servido para contener la deforestación, sin duda, pero son insuficientes y al final el proceso de aislamiento también nos va a, pues también va a diezmar las poblaciones de las especies, no solo de mamíferos, pues. Entonces, el trabajo que se tiene que hacer hacia afuera de las áreas naturales protegidas y para mantener la conectividad me parece que es una tarea que hay que hacer, pues. Y bueno, no quisiera abusar porque quisiera hacer otra pregunta que ya no pude poner, pero es como que nos concentramos mucho en como saber qué va a pasar, ¿no? Pero yo no sé si también es momento de saber quiénes van a quedar. O sea, por ejemplo, con este mismo tipo de información, podemos predecir, por ejemplo, qué especies o qué funciones van a prevalecer en los ecosistemas, ¿no? Esto es, pues evidentemente con la tendencia general del cambio climático y del cambio de uso del suelo y demás, pues se van perdiendo especies, ¿no? Se van Sí, perdiendo sí, sí. funciones. Hay funciones que son mucho, o sea, que tienen muchas más especies que la conforman y que, bueno, si se pierden algunas, muy lamentable, pero sigue quedando la función, por ejemplo, ¿no? Pero yo creo que sí es momento también, pues ya no solamente de alarmarnos, ¿no? Sino de plantearnos cómo va a ser el futuro, ¿no? Y si ese futuro, pues permite mantener cierta parte del sistema, ¿no? Asumiendo que vamos a perder cosas. Digo, yo creo que eso es una cosa que nadie quiere enfrentar. Es como, no sé, como esas malas noticias que nadie quiere escuchar. Pero yo creo que muchos trabajos todavía están como en la parte como muy optimista, ¿no? Y a lo mejor, yo creo que a lo mejor sí vale la pena empezar a pensar, no en la parte pesimista, pero sí como que, bueno, si todos esto perdemos, ¿qué va a pasar? ¿Quién quedaría? ¿Cómo quedaría? ¿No? Estas funciones que tú mencionabas que me parecen súper interesantes van a tener un efecto, ¿no? Y a lo mejor eso se pueden medir y se pueden evaluar, ¿no? Entonces, bueno, me quedo pensando, y por supuesto es un trabajal y entiendo que están empezando, ¿no? Pero me quedo pensando en muchas lecturas que uno hace de trabajos, obviamente en diferentes lugares donde se hacen preguntas parecidas, ¿no? Y a veces me queda pensando que seguimos a lo mejor pecando de optimistas, porque siempre es bueno ser optimista, pero yo creo que también hay que enfrentar pues la cruda realidad y empezar a hablar de qué va a quedar y si pues lo que va a quedar va a poder ser funcional, ¿no? Eso es como un poco mi... Y gracias por el comentario. Y simplemente nomás muy rápido. Los modelos tienen sus limitaciones y eso es lo que hay que entender, ¿no? Entonces, no son predicciones, son escenarios que se generan y pueden ser muy variables. Entonces, el nivel de incertidumbre también es bastante alto. Entonces, así como que animarse a tomar decisiones ahorita con base en modelos que tienen una incertidumbre tan alta, pues también es un volado. Digo, yo no digo que hay que quedarse en la inmovilidad, porque pues eso está todavía peor, pues, pero sí necesitamos un poco más de fortaleza en cómo hacemos este tipo de análisis. Muchas gracias a ambos. Lázaro Guevara pregunta, bueno, te agradece por la plática y dice, aunque es preocupante, ¿sabes cuál es el panorama en otras cuencas altamente pobladas como el Papaloapan o el Grijalba? Me temo que puede ser igual de oscuro. No, puede ser peor, mi querido Lázaro. De hecho es peor. Sí, o sea, ahí que muchas veces se toma a la cuenca del Usumacinta, en realidad lo toman Grijalbo Usumacinta, porque no hay unas partes en donde es difusa la diferencia entre las dos, no se diferencian las dos cuencas, ¿no? O sea, no hay un cerrito que digas, bueno, ¿por qué agua así? No. O sea, es por los flujos de agua y sobre todo la cuenca baja, ahí se juntan los dos ríos. Pero en una comparación de la cuenca del Usumacinta con la del Grijalba, no, hombre, el Usumacinta es el que todavía podemos rescatar. Porque el del Grijalba o sea, el río Grijalba es el que pasa por Chiapa de Corzo, donde está el cañón del Sumidero, y luego baja hacia Tabasco, que pasa por Villahermosa. Entonces, los niveles de contaminación que tiene el río y los niveles de impacto que tiene la cuenca, porque es en donde están las ciudades grandes, pues está Tuxtla Gutiérrez y está
Villahermosa, de esa zona, pues obviamente son mucho más grandes, más serios y con problemas unos muy parecidos y con problemas otros mucho más agudos, como el de la contaminación del agua, el represamiento del río y cosas por el estilo. Fíjate, del Papaloapan no sé, pero yo estoy seguro que tú sí. Entonces, si tú lo puedes comentar, podría ser, pero lo que sí te puedo decir es que la del Usumacinta es todavía, es, o sea, es junto con la de los Chimalapas, la joya de la corona, ¿no? O sea, es donde todavía queda un pedazos grandes con más o menos una integridad ecológica bastante alta y donde todavía se puede hacer conservación y restauración y no solamente restauración. Gracias, Enrique. Rogelio Carrera dice, en el modelaje de ocupación de sitios, ¿cómo se está abordando la ausencia en los muestreos o solo se está usando la presencia? Sí, nomás usamos la presencia. Los modelos que utilizamos para hacer este tipo de modelaciones son con datos de solo presencia y ya los algoritmos hacen ahí sus vericuetos para, bueno, hay algoritmos que usan pseudo ausencias y se pueden generar y en el caso de la modelación que hicimos para el proyecto del Fordesit utilizamos un algoritmo que no usa ni pseudo ausencias ni fondos, son elipsoides y eso nada más utiliza las presencias. Perfecto. Miguel Jacome nos dice, Enrique, ¿nos podrías contar más sobre cómo interactúa la fragmentación diagonal deforestación y el cambio climático sobre el movimiento de las especies animales y vegetales hacia otras zonas con condiciones climáticas más benevolentes? Sí, gracias Miguelito, pues tú deberías estar aquí dando el seminario conmigo, en realidad. Eh, ¿Cómo interactúa el cambio climático con qué? ¿Con la deforestación? ¿O cómo estuvo? Que cómo la deforestación interactúa con el cambio climático sobre el movimiento de las Ah, especies bueno, animales y eh, vegetales. a ver, pensando en un escenario sin fragmentación, y pensemos en lo que ha pasado en los cambios climáticos anteriores en el Pleistoceno, y así, en eh, en un escenario donde hay un gradiente altitudinal, está muy demostrado que hay movimientos, ¿no? Para arriba y para abajo, depende si es el periodo frío, se bajan, si es el periodo caliente, se suben. En este proceso de calentamiento, pues lo que uno esperaría es que se suba. Ahora, para eso, pues necesitan, depende, ahora sí que la respuesta favorita de los biólogos depende de la especie, pero necesitan, pues, ciertas características de hábitat, ¿no? La deforestación lo que hace es que obstruye esos movimientos. O sea, si tú quitas esas zonas en donde son factibles que puedan establecerse temporalmente, porque un mal entendimiento de las respuestas de las especies al cambio climático es que pareciera que son los individuos los que se van moviendo. Y así como que, ay, ya me dio calor y me voy a subir al frío. Pero no funciona así. O sea, son procesos a nivel de población que pasan generaciones para que esto ocurra. Las especies todo el tiempo están mandando propágulos para todos lados porque se están dispersando los individuos y la mayoría se mueren por ahí, no pegan. Pero si alguno de esos se encuentra un sitio que es favorable, pues ya tal vez se establece y así es como se van cambiando las distribuciones de las especies, ¿no? A través del establecimiento de sus poblaciones. Entonces, el obstáculo que impone la deforestación o la transformación de los ambientes naturales, pues es que no puedan llegar a esos sitios que son favorables. Eso es lo que pasa. O no se puedan mantener, pues pueden llegar, pero pues, a lo mejor no se pueden mantener. Bueno, por último, hay muchos comentarios, ahí los vas a poder, muchas felicitaciones en el Facebook, ya los podrías ver. Nos despedimos con esta última pregunta. ¿Qué Solo que no sugerencia tengo Facebook, pero si no, sí los vería. Bueno, ¿qué sugerencia tiene usted para quienes hacen conservación biológica con todas las limitantes que mencionó al inicio de su charla en cuanto al contexto social más las limitantes políticas o gubernamentales? ¿Qué sugerencia tienes para los que hacen conservación biológica tomando en cuenta todas estas limitantes que nos has dicho, ¿no?
Mi sugerencia es que nos salgamos de nuestro círculo de confort. Realmente somos un gremio muy privilegiado los que estamos en la parte de la investigación, o sea, en la parte de la academia, porque hasta nos podemos abstraer de los problemas y nos vamos y nos metemos a las zonas que nos gustan y nos tratamos de aislar y todo eso. Eso yo lo hice durante muchos años. Eh, pero si nos salimos de esa burbuja y de esa comodidad, la forma de salirse es interactuando con los otros círculos de la sociedad, ¿no? ¿Cómo? Bueno, tenemos que practicar la comunicación asertiva. ¿Qué quiere decir eso? Que no hablemos entre nosotros nada más y nos entendamos cuando yo digo nicho ecológico, sino que tenemos que tener la capacidad o desarrollar la capacidad de explicar con palabras muy sencillas lo que nosotros estamos investigando, lo que nosotros estamos encontrando a todas las personas, pero en específico a las personas que pueden tener influencia en los cambios, que pueden ser desde actores políticos de muy alto nivel hasta las personas en sus parcelas, que toman sus decisiones a nivel de sus parcelas y que deciden, pues no, tienen razón, yo ya no voy a desmontar. Entonces, ese es un papel que nosotros activamente podríamos jugar. Y ya involucrarse, bueno, los que son más profesionales en esto del involucramiento con otros gremios, pues ya, o sea, hacen política o tienen influencia en la política pública. Y eso sería, bueno, tenemos ejemplos, Julia Carabias, ¿no? Julia Carabias es un ejemplo de eso. O, bueno, los nombres grandes que conocemos, el doctor Sarucano, que ha tenido una influencia muy fuerte y muy positiva en la conservación de los recursos naturales, pero empezaron como cualquiera de nosotros, como cualquiera de ustedes, como simples mortales haciendo sus tesis, sus investigaciones, pero se fueron involucrando y pues se presentaron oportunidades que tomaron por los cuernos para buscar hacer cambios, lo que llamamos cambios transformadores, ¿no? Y en buena medida, pues lo lograron, por eso son íconos de la conservación en nuestro país. Muchísimas gracias, Enrique. Dado que no tienes Facebook, te diré que Luis Bueno, sí Ignacio tengo, pero no lo abro Íñiguez, hace como 6 años, entonces. que Luis Ignacio Íñiguez te manda muchos saludos, lo Ah, mismo Nachito. Rogelio Carrera, de Javier Enrique Sosa Escalante, Lázaro Guevara, muchos, Gracias. Puros amigos, es que son mis primos todos ellos, entonces, como, muchos miembros AMAC y muchos otros estudiantes seguramente nuevos para nuestra asociación están viendo esta charla. Entonces yo creo que han aprendido un poquito hoy y espero que sobre todo hayan encontrado una motivación para buscar más información al respecto, documentarse más y, como dices tú, también involucrarse un poquito más. Eso es lo que creo que todo nuestro país y de manera global necesitamos para provocar cambios positivos en la dirección que nosotros queremos, que es el mantenimiento de la biodiversidad y en nuestro grupo, nuestro gremio de los mamíferos. Pero en bueno, ese sí, sentido, Cris, antes de que cierres, sí, quiero decirle a las y los jóvenes, pues, y que el mundo que les está tocando tiene muchos más retos que el que nos tocó a los de mi generación, los que estamos aquí. Bueno, Gaby es más chiquita que nosotros, pero de esta cohorte. Eh, ya necesitan una formación mucho más integral, ¿no? Y menos disciplinar y más inter y transdisciplinar, porque desde un punto de vista no se van a resolver estos problemas complejos que tienen muchas dimensiones. Y otra cosa que quiero hacer comentario es que, y lo hago público aquí, es que Chris ya nos acompañó a una salida al campo ahí en el proyecto este de las interacciones y estoy sacando todo mi sex appeal para convencerla de que se integre en el proyecto y ojalá que así sea. Ya, muchas eso. gracias. No, sí, me Estoy quedé como dices comprometiendo tú. públicamente así. Sí, no, 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 yo como te dije, cuando tuve la oportunidad de ir por primera vez a la Selva Lacandona, es todo como dijiste aquí, todo biólogo, toda persona que nos escucha, ojalá se motive para ir, porque es un lugar impresionante en términos de la biodiversidad y de la belleza escénica, ¿no? No solo
nosotros biólogos, ¿no? Yo creo que cualquier persona que pueda ir tiene que admirar la belleza escénica y reconocer además esta enorme diversidad cultural que tiene, ¿no? Entonces, bueno, gracias de nuevo por la invitación. Haré todo lo posible, como ya te lo dije, el próximo año acompañarte de nuevo o acompañarle al equipo de trabajo e involucrarme mucho más porque creo que hay muchas cosas que hacer por esta zona del país, y que tiene no solo impacto en esta región muy particular de Chiapas, sino como dices, en toda la cuenca. Pues muchísimas gracias de nuevo, Enrique, por aceptar esta invitación. Creo que ha cerrado con broche de oro esta semana en la que hemos aprendido mucho de los mamíferos de nuestro país, principalmente, algunos que tienen distribución de los que se abordaron también fuera de nuestro país. Hemos hablado de conflictos que están surgiendo entre la fauna y los humanos en en las ciudades. Nos hemos ido también a las grandes profundidades donde los sífidos hacen vocalizaciones y llevan a cabo sus actividades de alimentación, reproducción y muchos de los aspectos que realmente desconocíamos. Y bueno, hoy cerramos este webinario agradeciéndole a todos y todas las que nos están observando y que estoy segura van a ver estos videos más adelante. Un conteo muy rápido, nos acercamos casi a las 10,000. Listo. Digamos que el número de impacto de personas a las que hemos llegado de forma directa o indirecta a través de este webinario. Entonces yo creo que sí es importante reconocer y agradecer de nuevo a nuestros invitados porque es a través de todos estos conocimientos que han ido adquiriendo y compartiendo esta semana que podemos hacer un granito de arena en el conocimiento de la comunidad mastozoológica mexicana. Entonces, no olviden lo que ya les dije ayer, que este año tenemos el Congreso Nacional de Mastozoología, el número 16, el 16º, y que además estamos de manteles largos en ese evento porque seguimos celebrando los 40 años de nuestra asociación. Vamos a tener también cursos precongresos el día 21 y día 22 de septiembre e iniciamos las actividades del Congreso número 16 el día 23 y terminamos el viernes 27 con una mastofiesta de lujo. Acuérdense, o los que no sepan, en este congreso, además de ponencias magistrales, tendremos cursos precongresos, algunas veces hay cursos durante el congreso, tenemos presentaciones de libros, evidentemente ponencias de estudiantes y de colegas, tanto orales como en cartel. También tenemos concursos de excelencia académica en donde se premian las mejores tesis de los últimos 2 años, del 2022 al 2024, a inicios del 2024, tanto en licenciatura, maestría y doctorado. Y también tendremos muchas otras actividades, premios, reconocimientos a docentes de gran trayectoria, a investigadores que han tenido una carrera notable a través de nuestros premios de la asociación. Y vamos a tener muchas otras actividades, simposios con jóvenes. También estamos impulsando estas actividades para involucrar al público en general, a la sociedad, a través de la invitación con escuelas de primaria o secundaria. Entonces, por favor, estén atentos a todo. Vamos a tener venta de productos, vamos a tener muchas actividades durante nuestro congreso. Agradecemos enormemente a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, quien es este año nuestro anfitrión. Entonces, nuestros anfitriones. Entonces ya estamos preparando todo para recibirlos a ustedes con mucho gusto, con un poquito de frío, porque pues Hidalgo es así, la Bella Airosa, pero estamos ciertos que van a disfrutar mucho este congreso y que seguramente si es la primera vez que vienen, se van a enamorar de nuestra asociación. Entonces, pues los esperamos, estamos a punto de sacar el comunicado segundo el día de hoy. Estén atentos a nuestras redes sociales, a nuestra página web y a nuestro Twitter. Agradecemos finalmente a todos los miembros de la mesa directiva, al doctor Gerardo Sánchez Rojas, a la doctora Celia Isela Selem Salas, al doctor Jorge Ortega Reyes, una servidora. No podríamos hacer esto sin el apoyo
invaluable de Alina Gabriela Monroy Gamboa, que siempre está dispuesta a ayudarnos. Y no olvidar que este evento se hizo en conjunto con la SOMEMA, una asociación hermana que estudia los mamíferos marinos y que está enlazando relaciones con nuestra asociación ya desde hace varios años y que queremos promover muchas más actividades con la SOMEMA para precisamente tener más conocimiento sobre otros mamíferos, no solo terrestres, sino también marinos de nuestro país y de otras latitudes. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos muy pronto en Pachuca, Hidalgo, y gracias de nuevo por acompañarnos esta semana. Nos despedimos de este webinar.